Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Darío, soy profesor de educación física. Bueno, en este video quiero hacer un poco alusión a todo lo que es el metabolismo de la glucosa. Quiero tratar de que comprendan bien cómo es el proceso desde que inicia hasta que es metabolizada la glucosa. Todos los que hemos pasado por algún profesorado de educación física siempre nos han explicado un poco, mucho cómo es A y cómo se llega a C, pero la parte B siempre la han explicado muy por arriba. Y después cuando lees artículos sobre la metabolización, a veces usan eh, toda una formas de palabras difíciles de comprender. Tenés que estar leyendo dos o tres veces para comprender o ir a buscar a internet de qué quiere hablar dicho revisión. Así que bueno, yo lo que voy a hacer es ir un poco más concreto, tratar de unir esas dos puntas y bueno, y tener una visión un poco más clara de cómo trabaja la glucosa dentro del organismo. Bueno, espero que les sirva, creo que sí, vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible y también comprender un poco cómo trabaja con los ácidos grasos en el ejercicio, cómo es ese base de testimonio durante un trabajo de larga duración entre la glucosa y los ácidos grasos. Así que bueno, espero que les sirva. Vamos a compartir pantalla. Bueno, acá está. Bueno, tenemos acá, como podemos ver, un poco cómo es el metabolismo dentro de la célula muscular. ¿Sí? Todo lo que vemos en blanco sería el sarcoplasma, donde están las unidades contráctiles. Y acá podemos ver, esperen que voy a cambiar el cursor, y acá podemos ver la mitocondria, ¿sí? Rodeada de todo líquido sarcoplasmático, que es donde va a estar abundando el ATP que vaya dando la mitocondria. Todo en este espacio en blanco también se van a producir los procesos catabólicos de los diferentes macronutrientes. Acá al costado podemos ver en una línea roja, dibujé la conceptualización de los capilares que van a traer oxígeno, se va a llevar dióxido de carbono y van a traer los nutrientes. ¿Sí? Podemos ver de este costado glucógeno, glucosa, ¿sí? Se van a producir la glucólisis, piruvato, entra la mitocondria, acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones. Por acá abajo podemos ver los triglicéridos, cómo trabajarían, cómo entran a través de la beta-oxidación para producir acetil-CoA, entran al ciclo de Krebs. Y en muy poca medida, el trabajo de las proteínas como dadores de energía. Tenemos acá siempre un gran dilema de las proteínas que debemos consumir mucho o poco. Recordemos que siempre esto está dirigido a todos los que leen, o todos los que están preocupados por las proteínas, si comen mucho, si comen poco, la degradación del músculo. Recordemos que siempre está dirigido a un público deportista, ¿sí? El público deportista sabe que debe consumir glucosa,
¿sí? Es parte de la dieta del deportista. O sea que si el deportista estaría consumiendo poca glucosa, pocos azúcares, pocos hidratos de carbono, que es todo lo mismo, eh, estaría yendo en contra del espíritu del deportista. ¿Entiendes? Entonces, tener en la cabeza ese concepto que sale mucho por las redes, eh, de que se debe consumir proteínas porque si no vamos a degradar músculo, es medio ilógico porque el deportista ya por naturaleza eh, come muchos hidratos. Y mientras tenga el aporte de hidratos relativamente moderados altos, nunca va a utilizar las proteínas como medio para producir ATP. ¿Se entiende? Porque el organismo es muy sabio y sabe que primero necesita glucosa como elemento fundamental para la producción de energía. Y después, en segundo lugar, en interés, son los triglicéridos. ¿Sí? Y por último, el organismo como medio de emergencia, si se encontraría con baja cantidad de glucosa y baja cantidad de triglicéridos, utilizaría las proteínas como elemento para producir energía. ¿Sí? Así que las proteínas yo lo tomaría con pinza, el consumo excesivo, porque no es necesario cuando existen estas dos macronutrientes que nos están nutriendo en la dieta, más un deportista. Bien, teniendo un poquito acá el cuadro, eh, vamos a meternos de lleno al proceso de la glucólisis. Bien, podemos ver, yo acá les puse en dibujito, ¿sí? Las fibras de actina y miosina que se encontrarían alrededor de la mitocondria, ¿sí? Para contextualizar un poco cómo voy a hacer el video y que entiendan que los procesos catabólicos suceden en ese líquido que rodea los músculos, ¿sí? Las fibras musculares. O sea que los procesos que suceden para producir ATP van directo al músculo, o sea, no hay otro intermediario, se produce dentro de ese líquido que rodea los músculos. Y ahí automáticamente los músculos, fibras musculares captan el ATP y producen el movimiento. Bien. Podemos ver acá arriba un depósito de glucógeno, ¿sí? Vamos a explicar un poquito. Acá tenemos un capilar. Vamos a contextualizarlo para que sea más didáctico. Todo lo que yo voy a ir nombrando va a ocurrir de izquierda a derecha, ¿sí? Va a ocurrir de acá hacia la mitocondria, pero la realidad es que sucede todo alrededor de la mitocondria, ¿sí? El ataque de los procesos de la glucólisis viene desde todas direcciones de la mitocondria, y tampoco es una mitocondria donde sucede todo esto, son miles de mitocondrias que hay alrededor de la fibra muscular, o sea que es un proceso que es constante y múltiple, ¿sí? Si se entiende. Acá yo puse una línea punteada en color violeta, donde me va a separar, porque quiero dividir un poco después, hablar un poquito sobre la glucólisis. De este lado, del lado de la izquierda, se va a producir la glucólisis y del lado de la derecha, ya dentro de la mitocondria, se va a producir el ciclo de Krebs. O sea que de esta línea hacia la izquierda va a ser lo que mayormente se hablaba desde antes, los procesos anaeróbicos, que hoy ya, bueno, se sabe que está mal usado ese término, porque nada ocurre sin ausencia de oxígeno, o sea, esto no es un lugar donde es hipóxico, donde no hay oxígeno. Toda la célula, todo esto está rodeado de oxígeno, ¿sí? Nada más que el proceso de la glucólisis no necesita oxígeno para producir ATP, ¿se entiende? O sea, el proceso de la glucólisis es totalmente independiente
al oxígeno para producir ATP. La diferencia que ocurre dentro del ciclo de Krebs, dentro de la mitocondria, que sí va a necesitar oxígeno, ¿sí? A través del proceso llamado cadena de transportadores de electrones, o fosforilación oxidativa, que sí va a necesitar oxígeno para producir ATP. ¿Sí? Entonces, esto es un poco para contextualizar y que sea más didáctico del lado izquierdo y del lado derecho. El lado izquierdo sería en ausencia de oxígeno y el lado derecho con presencia de oxígeno. Bien, entonces, vamos a agrandar esto. Vamos a ver qué tenemos. Bien, podemos ver en estos circulitos donde dice Gl, sería glucosa, ¿sí? Dentro circulando en sangre. Después, estos circulitos un poquito más naranjas serían las moléculas de insulina, ¿sí? La hormona insulínica. ¿Que cómo va a actuar? Saben que cuando hay una concentración importante de glucosa dentro de sangre, el páncreas lo que va a realizar es segregar insulina, ¿para qué? Para introducir la glucosa dentro del músculo. Saben que el 80% de la glucosa circulante va a músculo, el otro 20% va a hígado. Entonces, ¿por qué no va mayormente al músculo? Porque es el órgano más importante del organismo donde puede introducirse la glucosa, ¿sí? Porque la glucosa en sangre, como todos saben, es perjudicial con el tiempo. Entonces, el organismo necesita sacarse ese exceso de glucosa de la sangre, entonces lo introduce a los músculos. Bien. ¿Cómo lo introduce a los músculos? A través de su receptor. La insulina se acopla al receptor, al IRS, el receptor IRS, y una vez que acopla, va a través de unos procesos fosforilativos dentro de la membrana. Bueno, saben que la glucosa no puede entrar libremente adentro de la fibra muscular, sino es a través de un eh, transportador. En este caso se va a llamar GLUT4. Transportador GLUT4, hay dos tipos de transportadores, GLUT4 y GLUT1. Mayormente en el músculo se encuentra alrededor del 90% se encuentra el transportador GLUT4. Y en muy escasa cantidad el GLUT1. Se cree que el GLUT1 trabaja en momentos cuando el organismo está en reposo, ¿sí? Y hay poca concentración de insulina, así que la glucosa entraría a través de esos pocos transportadores que tiene el organismo en forma muy contada. Pero cuando depende de la insulina, el transportador que va a hacer ingresar a la glucosa es el GLUT4. Bien, entonces, la insulina se posa sobre su receptor, se producen unos procesos de fosforilación que van a traer el GLUT4, lo va a traer hacia la membrana del músculo, y entonces es en ese momento donde la glucosa va a poder entrar al organismo, va a poder entrar a la fibra muscular. Es la única manera. Una vez ingresada la glucosa dentro de la fibra muscular, ¿sí? Una vez que ingresó la glucosa dentro de la fibra muscular, se va a fosforilar esta glucosa y se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Dentro de la fibra muscular ya deja de estar en su forma de glucosa y pasa a estar en su forma de glucosa 6-fosfato.
Una vez que ingresa y se fosforila la glucosa, ya no puede salir al exterior, ¿sí? No puede salir al exterior. Es muy diferente en el hígado, que sí, una vez que se transforma en glucosa 6-fosfato, puede salir al exterior transformándose de vuelta en glucosa. Pero en el músculo, una vez que de glucosa pasa y ingresa a la fibra muscular, ya se transforma en glucosa 6-fosfato y ya no puede salir más hacia la sangre. Ya queda dentro del músculo. Bien. Una vez que tenemos esta forma de glucosa 6-fosfato, va a haber una proteína llamada glucógeno sintetasa, que la glucógeno sintetasa eh, es un medidor de la glucosa 6-fosfato. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué es lo que sensa? Cuando tenemos una importante cantidad de glucosa 6-fosfato dentro del músculo, lo que va a hacer, esto es lo que piensa la glucógeno sintetasa, dice, como tengo mucha cantidad de glucosa 6-fosfato dentro del músculo, ¿sí? Entonces lo que voy a realizar es transformarla en glucógeno. ¿Se entiende? Porque hay mucha cantidad de esta forma de glucosa y que no la necesita para producir energía. ¿Se entiende? Porque hay mucha cantidad. Entonces, es en este momento, y es de la única manera que ocurre, que cuando sensa que hay mucha glucosa 6-fosfato, la va a transformar en glucógeno. ¿Y cómo la transforma en glucógeno? Transformándola de glucosa 6-fosfato, la pasa a glucosa 1-fosfato, ¿sí? Y es ahí que de esa manera la puede unir a la cadena de glucosas que hay dentro del glucógeno. ¿Sí? Esto, como todos saben, el glucógeno es la composición de muchas cadenas de carbono dentro de ese reservorio. ¿Sí? Entonces, la glucosa 6-fosfato, de la única manera que puede transformarse en glucógeno es que haya glucógeno. ¿Sí? Si no habría reservas de glucógeno, no se puede transformar en glucógeno. O sea, necesita indefectiblemente cadenas de carbono para poder adosar esta glucosa 6-fosfato y seguir transformando esa cadena larga en una cadena más larga. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos mucha cantidad de glucosa 6-fosfato dentro del músculo, la va a transformar. Esa es la única manera de transformarla en glucógeno, cuando hay mucha cantidad de glucosa 6-fosfato. ¿Cómo se produciría? Bueno, mayormente las personas que no hacen actividad física, ¿sí? Que no hay un desgaste de esta glucosa dentro del músculo, entonces se va acumulando aquí adentro por el exceso de comida y el exceso de glucosa o de azúcares en sus dietas, van ingresando mucha cantidad de glucosa 6-fosfato, y entonces lo que hace el organismo es transformarla en glucógeno, porque no la puede dejar libre, ¿sí? Entonces la va a transformar en forma de reserva. Bueno, este es el mecanismo que se transforma, o cómo serían los pasos para transformarla en glucógeno. Sí, nosotros tenemos muy poca cantidad de reservas de glucógeno y somos una persona hiperactiva o que hace mucha cantidad de actividad física o que así lo requiera la vida nuestra, bueno, eh, va a haber mucho consumo de mucho proceso metabólico, ¿sí? Mucha producción de energía. Entonces este glucosa 6-fosfato habría poco dentro del organismo o poco dentro del músculo, y entonces no produciría el glucógeno, ¿se entiende? Porque lo necesitaría para la producción de energía. Entonces acá, como podemos ver, si hay mucha glucosa 6-fosfato,
lo transforma en glucógeno. Si hay poco glucógeno 6-fosfato, no lo transforma en glucógeno y lo redirige a la glucólisis, ¿sí? Para todo todos los que conocen ya el proceso. Ahora, tenemos eh, otra proteína, una enzima, que se llama glucógeno fosforilasa, ¿sí? ¿Qué es lo que sensa la glucosa fosforilasa? Sensa lo siguiente. Si encuentra mucha glucosa 6-fosfato y mucho ATP dentro de la célula muscular, no va a producir la glucogenólisis, ¿sí? La glucógeno fosforilasa produce la glucogenólisis del glucógeno. O sea que agarra el glucógeno, divide sus diferentes moléculas de glucosa y las envía al medio para ser producto de la glucólisis. Ahora, pero cuando sensa que hay mucha glucosa 6-fosfato y mucha ATP, no es necesario que degrade el glucógeno a glucosa, ¿sí? A glucosa 6-fosfato. Ahora, cuando encuentra que hay mucho AMP dentro de, del sarcoplasma y cuando sensa que hay calcio circulando en este líquido, entonces acá tiene dos miradas o diríamos dos pensamientos. Dice que si hay mucho AMP, hay poca producción, hay mucho consumo energético, ¿sí? Entonces hay poca cantidad de esa energía que puede utilizar el músculo. Entonces va a necesitar romper este glucógeno para liberar glucosa para la glucólisis y para que la glucólisis empiece a producir ATP. Y cuando sensa que hay calcio, significa que hay actividad muscular. Como todos saben que la actividad muscular, para que pueda ser activada, debe liberarse calcio a través del retículo sarcoplasmático y que ese calcio pueda activarse en las miocinas, la troponina, ¿sí? Entonces, esas son los dos marcadores que tendría la glucógeno fosforilasa para liberar glucosa en su forma de glucógeno. Entonces, el glucógeno que está en sus cadenas largas, los divides en 6 moléculas de carbono, lo libera en glucosa 1-fosfato, lo transforma en glucosa 6-fosfato y ya entra dentro del proceso de la glucólisis para producir ATP. Acá va a entrar la fosfofructoquinasa, que es otra enzima, que lo que va a hacer es dividir la glucosa 6-fosfato en dos moléculas de piruvato, ¿sí? Recuerden que la glucosa tiene 6 cadenas, 6 carbonos, y cuando la divide en piruvato van a ser 3 cadenas de carbonos cada una, ¿sí? O sea que va a liberar 2 piruvatos. Por cada glucosa libera 2 piruvatos. La encargada es la fosfofructoquinasa. En este proceso va a liberar ATP, va a producir NAD, va a producir hidrógenos. Como todos saben, el NAD se va a dirigir a la cadena de transportadores de electrones para producir ATP, y los hidrógenos, una vez que los recoja los NAD, van a ir también a la cadena de transportadores de electrones. El hidrógeno suelto dentro de la fibra muscular, lo que va a hacer es ir acidificando el medio. Así que lo que va a necesitar es que haya mucha circulación de NAD para ir retirando los hidrógenos que se van produciendo de la glucólisis. Ahora, acá tenemos dos caminos según el tipo de entrenamiento. Si el entrenamiento es de baja intensidad,
el piruvato va a entrar adentro de la mitocondria, va a entrar al ciclo de Krebs y va a ser, eh, sacado todos sus componentes, los hidrógenos, los carbonos y los oxígenos, dentro de la mitocondria, y los excesos los carbonos se van a transformar en dióxido de carbono, el oxígeno se va a transformar en agua y los hidrógenos van a entrar a la cadena de transporte de electrones para producir ATP. Ahora, si la intensidad es muy alta, el piruvato se va a transformar en lactato. Ahora vamos a ver el porqué. Bien. El lactato lo va a transformar a través de la lactato deshidrogenasa. ¿Sí? Otra enzima que lo que hace es transformar el piruvato en lactato, va a tomar hidrógenos para transformarlo en lactato, ¿sí? Va a tomar los hidrógenos, pues lo va a transformar en lactato, y el lactato lo va a sacar a sangre para ser metabolizado en otras fibras musculares, o va a entrar al torrente sanguíneo y va a ser utilizado en el hígado, o en el corazón, o el músculo que lo necesite. ¿Sí? O sea que el lactato se va a volver a transformar en el lugar a donde vaya a parar, se va a volver a transformar en piruvato a través de la lactato deshidrogenasa, y una vez que se transforma en piruvato entrará al ciclo de Krebs. Bien, ahora la lactato es necesaria para retardar los procesos de acidificación en el medio. Gracias al lactato nosotros podemos seguir entrenando un poco más. O sea, ese es el gran beneficio que nos trae el lactato. Porque si no, si el piruvato no se pudiera transformar en lactato, primero, si el piruvato no se transforma en lactato, se cortaría en la glucólisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podría entrar adentro de la mitocondria para poder ser metabolizado. ¿Por qué? Porque la gran demanda de ATP que necesitaría en los entrenamientos de alta intensidad no podría producirse, ¿sí? Porque el piruvato no puede transformarse en otra cosa. Entonces, se cortaría la glucólisis. Y el exceso de piruvato lo que hace es detener la glucólisis. Entonces, el piruvato toma la forma de lactato y lo saca del músculo que está entrenado. ¿Se entiende? Lo saca del músculo, ¿para qué? Para que la glucólisis no se detenga. Y aparte, el lactato, como dijimos, toma hidrógenos, y lo que va a hacer también es que no se produzca tanta acidificación del medio. Bien. Más o menos explicado esto, acá tenemos que el piruvato va a entrar a la mitocondria, y la enzima piruvato deshidrogenasa lo va a transformar en acetil-CoA. ¿Sí? La piruvato tenía tres carbonos, el acetil-CoA tiene 2. Esa ruptura va a dar un ATP, va a liberar este dióxido de carbono y lo va a sacar a sangre. Ahora, la piruvato deshidrogenasa también, como la glucógeno sintetasa y glucógeno fosforilasa, es sensante. Sensa el medio para saber si sigue produciendo piruvato o corta el proceso de seguir produciendo piruvato acetil-CoA. ¿Cómo? A través de si hay mucha cantidad de ATP, si hay mucha cantidad de NAD, y si hay mucha cantidad de acetil-CoA. Si hay mucha cantidad de eso, la piruvato deshidrogenasa es desactivada y no sigue produciendo acetil-CoA. Ahora, si la piruvato deshidrogenasa ve que hay mucha cantidad de AMP, mucha cantidad de fosfonilpiruvato y mucha cantidad de insulina, lo que va a hacer es producir
acetil-CoA a través del piruvato. ¿Sí? Eh, si sensa mucho, hay mucha AMP, significa que hay mucho trabajo muscular, entonces necesitaría mucho combustible para producir ATP. ¿Sí? Recuerden que la AMP es una sensante, hace equilibrio en el organismo para que se produzca catabólicos o anabólicos. Y cuando hay mucho AMP circulante, se va a activar la quinasa, la proteína quinasa de la AMP, y como algunos ya lo habrán escuchado, se activa el ciclo de la MPK, que el ciclo de la MPK es un proceso catabólico. ¿Para qué? Para producir ATP. Acá, cuando sensa que hay mucho AMP, significa que hay poco ATP dando vuelta, entonces el organismo no podría seguir eh, moviendo o utilizando el ATP para los diferentes propósitos, entonces estaría utilizando, estaría degradando el piruvato acetil-CoA para que se produzca ATP. Bien, entendiendo esto, el acetil-CoA se va a unir al oxalacetato, se va a transformar en citrato, y una vez que se transforma en citrato va a entrar al ciclo de Krebs, ¿sí? Al ciclo de Krebs, va a producir en el ciclo de Krebs, va a producir los NAD, va a producir los FAD para retirar los hidrógenos de ese ciclo, va a producir GTP y va a producir dióxido de carbono, y esos NAD y esos FAD van a entregar los hidrógenos a la cadena de transporte de electrones para producirse ATP. El ciclo de NAD es constante, ¿sí? Mientras yo tenga NAD voy a poder ir a retirar los hidrógenos de los procesos de la glucólisis y de los procesos de los ciclos de Krebs. Y cuando haya NAD libre, ese proceso, ese ciclo va a poder estar activo. Ahora, cuando la intensidad es muy alta, esos NAD no terminan de deshacerse de esos hidrógenos, siguen unidos a los hidrógenos, y entonces el proceso de producir ATP se va a ir cortando. Ahora, tengo acá los NAD que entran, los FAD. Este NAD va a ir a buscar los hidrógenos de la glucólisis, los trae a la cadena de transportador de electrones y los transforma en ATP. Bien, me quiero detener acá en esta línea que había hecho. Recuerden, si el entrenamiento es muy intenso, la mitocondria, como se va a producir mucho acetil-CoA, va a estar saturada de acetil-CoA, ¿sí? Entonces el piruvato no va a poder entrar a la mitocondria. Pero, como yo necesito ATP porque estoy haciendo un trabajo de alta intensidad, habíamos dicho que el piruvato, para que el ciclo de la glucólisis siga existiendo, el piruvato se va a transformar en lactato y va a salir a sangre. Entonces, el proceso de la glucólisis va a seguir existiendo hasta que se, hasta que se encuentre totalmente saturado por la demanda de ATP necesario, pero recuerden que la glucólisis entrega muy poco ATP, ¿sí? En forma anaeróbica, que yo no lo quiero llamar anaeróbica, sino quiero llamarlo glucólisis láctica, ¿sí? Porque es lo que sí sucede, no sucede en ausencia de oxígeno, sino que sucede en presencia de lactato. Entonces, está bien llamarlo glucólisis láctica. Y cuando el proceso de la glucólisis está dentro de la mitocondria, llamarlo glucólisis aeróbica. Esas serían dos terminologías correctas a utilizar. Bien, eh, entonces, cuando el entrenamiento es muy intenso, se da
gracias a que el piruvato puede transformarse en lactato. Ahora, cuando los entrenamientos son relativamente bajos o de intensidad media, el piruvato primero le da al ciclo que se puedan utilizar todos los hidrógenos y no quede saturado esta mitocondria por los ciclos de Krebs, ¿se entiende? Y que haya mucha concentración de acetil-CoA. Mientras esto pueda fluir y que le dé tiempo, miren, a los oxígenos a entrar a la cadena de transporte de electrones, y el oxígeno va a transformar ese ADP, lo va a transformar en ATP, ¿sí? Y ese oxígeno se va a transformar en agua, ¿no? Y acá, como ustedes pueden ver, esta es una flecha que va y viene de los NAD, va y viene, mientras que exista ese proceso dentro de la mitocondria y la intensidad no sea muy alta para que le dé a los oxígenos entrantes quitar los hidrógenos, porque los transforma en agua, pero cuando quita los hidrógenos, dentro de la cadena transportadora, transforma el ADP en ATP. ¿Sí? Mientras que ese ciclo pueda existir, ¿sí? La glucólisis va a poder seguir existiendo hasta el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. ¿Se entiende? Cuando se empieza a saturar un poco, cuando la intensidad es alta, pero no tan alta como para frenar este ciclo, es lo que uno llama un entrenamiento de intensidad submáxima, donde este ciclo sigue existiendo, el lactato se produce, pero no es tan alto como para frenar el proceso de la glucólisis. ¿Cuándo se empieza a acumular lactato? Cuando nosotros superamos el umbral de lactato. ¿Sí? Nosotros empezamos a superar el umbral de lactato, entonces empieza a salir, porque se empieza a acumular piruvato porque la intensidad es muy alta, entonces la glucólisis es mucho más importante. Entonces, como necesita el piruvato seguir produciendo acetil-CoA, entonces produce acetil-CoA, produce lactato. El lactato lo saca. Produce acetil-CoA, produce lactato, lo saca. ¿Sí? Entonces hay un equilibrio. Ahora, cuando la intensidad empieza a subir mucho, se, se produce mucho acetil-CoA, entonces el piruvato no puede entrar a la mitocondria, y entonces, vuelvo a repetir, para que la glucólisis siga existiendo y siga produciendo ATP, saca el lactato fuera del sarcoplasma y lo envía al torrente sanguíneo. Bien, ese sería el proceso de la glucosa dentro del metabolismo del azúcar. Ahora, ¿qué pasa cuando se estabiliza en un ejercicio de intensidad media? Se empieza a nivelar el ciclo de Krebs, hay una gran producción de acetil-CoA, ¿y qué es lo que habíamos dicho? Que cuando sensa la piruvato deshidrogenasa acetil-CoA, empieza a frenar la producción de piruvato acetil-CoA. Y entonces lo que va a ir haciendo es ir deteniendo el proceso de la glucólisis. ¿Y quién va a tomar la posta en seguir produciendo acetil-CoA si yo hago una actividad de intensidad media? Los ácidos grasos. ¿Sí? Recuerden en la planilla anterior que los ácidos grasos se transformaban en acetil-CoA. ¿Sí? Entonces, es ahí cuando la piruvato deshidrogenasa inhibe a la piruvato y toma la posta los ácidos grasos, en ir transformándose en acetil-CoA. Y que el ciclo de producción de ATP siga existiendo dentro de la mitocondria
ya en forma aeróbica y no en forma de glucólisis láctica, ¿sí? Sino que en forma aeróbica. Entonces, se detiene la glucólisis y el proceso de beta oxidación toma la posta y sigue produciendo acetil-CoA ya sin presencia de glucosa. ¿Se entiende cómo es el intercambio que muchas veces nosotros vimos en esa plantilla que nosotros nos hacían en el pizarrón de la XY, donde comenzaba el proceso de la glucosa, iba bajando con el tiempo y después iba creciendo la curva de, de la toma de la posta de las grasas, que más o menos a la hora se cruzaban, a la media hora se cruzaban, ¿sí? Donde el 50% producía ATP a través de la glucosa y el otro 50% a través de las grasas, y después iba decayendo a medida que iba pasando el tiempo la producción de ATP desde la glucosa y la producción de ATP iba creciendo a través de la grasa. ¿Cómo se produce? Bueno, acá les doy la, de la teoría a la práctica, cómo es ese pasaje, ¿sí? La fundamentación, ¿cuál es la fundamentación? Bueno, es así. Así que, a ver si me quedó, no, no me quedó nada. Quiero explicar. Bueno, ¿cuándo tomaría que tanto los deportistas se preocupan por la producción de, de ATP desde la degradación de las proteínas? Bien, cuando ya tenemos muy poca reserva de glucosa, o nada, y muy pocas reservas de, de ácidos grasos. Ahí recién toma la posta las proteínas para producir energía, ¿sí? Para producir ATP. Pero si nosotros tenemos un buen balance de hidratos de carbono y de grasas y de proteínas, nuestro organismo no va a utilizar las proteínas para producir ATP porque primero ante todo va a utilizar los azúcares y después va a utilizar las grasas, ¿sí? Así que por favor, dejen de consumir eso que circula por, por todos los medios, de consumir mucha cantidad de proteína, porque si no la va a utilizar el músculo como energía. No, no es tan fácil para que el organismo utilice un macronutriente como la proteína, que en sí su necesidad es otra, es más que nada la de construir en forma anabólica, de construir estructuras, que la de catabolizar, ¿sí? Ahora, existe eso. ¿En qué momento va a existir? Cuando nosotros hacemos dietas muy restringidas en hidratos de carbono y altas en grasa y proteínas. Cuando yo hago una dieta muy restringida o casi nula en glucosa, ahí sí voy a utilizar las proteínas como medio para eh, producir ATP. Pero si no, no utilizo ATP. Así que bueno, espero que les haya servido, que no me haya quedado colgado nada de hablar. Así que nada, después subiré otro video ya hablando del proceso metabólico de las grasas y de las proteínas, pero bueno, más adelante lo voy a producir. Así que bueno, cualquier inquietud me escriben por si quieren saber algo más, si les interesa. Así que bueno, espero que les haya servido este videito y hayan podido acomodar ideas. Y, y bueno, nada, hasta la próxima y gracias por haber estado conmigo en este video. Un abrazo.